le damos la más cordial bienvenida. Para nosotros, lo reitero, es una fortuna tener semanalmente al presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, escuchando, por supuesto, su comentario. Presidente, buenas noches. Leonardo, muy buenas noches, qué gusto saludarte, gracias por la generosidad de tus comentarios. Y bien, pues quisiera, Leonardo, si me permites, hoy platicar contigo y con la audiencia sobre algo que se va volviendo de los últimos años, ¿no? De un año para acá, cada vez más cotidiano y que me parece que fortalece nuestra democracia. Y me refiero a que las distintas instituciones del Estado mexicano recurran a los medios de control de la legalidad, del control constitucional y que incluso puedan dirimir controversias entre autoridades. Déjame un poquito empezar comentando con la audiencia, Leonardo, que es bien sabido que en el sistema democrático en México parte del principio de la división de poderes, donde se encuentra el legislativo con su tarea de legislar, aprobar el presupuesto, concurrir en los nombramientos, aprobar la cuenta pública, desde luego también la política exterior en el caso del Senado. Tenemos al Poder Ejecutivo encargados de luego de la administración pública, al Poder Judicial, originalmente resolviendo fundamentalmente controversias de particulares en sus diferentes ámbitos, y desde luego encontramos a los órganos constitucionales autónomos, ahora tan atacados con frecuencia, el Banco de México, el INE, el INEGI, Coneval, la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos reguladores también muy hoy atacados, como la CRE, la Comisión de Hidrocarburos, la COFESE, el IFETER, etcétera. ¿Qué es lo novedoso, lo que vale la pena rescatar, Leonardo, a raíz de acontecimientos recientes? Que vemos cómo cada vez más estos órganos hacen valer, digamos, su función para controlar los excesos que se dan en la actividad del Poder Ejecutivo. Y quiero mencionar dos casos inmediatos en nuestro pasado inmediato que me parece son de gran relevancia. Por un lado, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, hace unos días ha planteado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por esta llamada política de confiabilidad, seguridad y continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, que, como tú sabes, se compone de un conjunto de acuerdos, tanto de SENACE como la Secretaría de Energía, que en su conjunto han violentado los principios de competencia y de libre concurrencia. Aquí lo que hay que destacar que el órgano responsable de garantizar la competencia económica y que normalmente lo ubicamos regulando los monopolios privados, esté tomando una actividad muy relevante por los medios legales establecidos, que es la controversia constitucional, para cuestionar decisiones de la propia autoridad del gobierno federal que son contrarias a la competencia y a libre concurrencia. Y por otro lado, también hace apenas unos días, Leonardo, la decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de presentar una controversia constitucional reivindicando, por cierto, me parece con gran señoría esta calidad que le corresponde a la presidencia de la Cámara de Diputados, y haciendo valer esta controversia respecto al acuerdo que emitió el presidente de la República el 11 de mayo pasado, en el cual mantiene la participación permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en todo el territorio hasta 2024. Más allá del fondo, que son temas los dos de gran relevancia, la competitividad energética por un lado y por otro lado la seguridad pública y los derechos humanos asociados a la actividad del Estado, lo que trato de destacar, y que me parece que es una práctica que debe de llenarnos, digamos, de orgullo en la medida que se vuelva una defensa cotidiana por parte de distintos órganos del Estado de la legalidad, es que esas autoridades estén actuando en contra de actos violatorios de la Constitución. Así es que, Leonardo, creo que dentro de las malas noticias esto es algo que tenemos que celebrar, más allá de los temas, insisto, que en sí mismos son relevantes. Esos son los equilibrios institucionales que, cuando las autoridades que están facultadas para intentarlo deciden llevar, digamos, a plenitud esas facultades, el gobierno, cualquiera que este sea, encuentra los pesos y los contrapesos. Ya, yo creo que es un tema fundamental. Ayer platicábamos efectivamente con la presidenta y nos explicaba el tema de una manera muy clara, y es que hay que recordarle al auditorio que la lógica de una democracia tiene efectivamente pues la lógica aritmética, que es decidir quién debe gobernar y tomar las decisiones unipersonales, pero igual que en una empresa hay el director general, pues hay comités
es de administración, y las democracias en todo el mundo se encargan de dar poder y de controlarlo, porque hay valores fundamentales. No sé, pienso en la estabilidad de la moneda, en la organización electoral, decías tú lo del INEGI, Coneval, la CRE, ahí donde se sospecha que los gobiernos pueden tener un sesgo, las sociedades han establecido esto que se llama controles democráticos, de tal manera que los órganos autónomos tengan que decir, oiga, a mí no me importa ser más o menos popular, yo tengo que cuidar el poder adquisitivo de la moneda y no tengo por qué andar, como el presidente sí lo hace, en cualquier régimen político, pues pendiente de la popularidad e ir tomando decisiones que le pueden gustar más o menos a la gente. Subrayo, el control de constitucionalidad es una garantía de la democracia para que la mayoría no pueda atentar, o el gobierno, contra los valores fundantes de la República, presidente. Desde luego, Leonardo, y déjame abonarle dos temas adicionales a la reflexión. Uno de ellos lo tomo de un reciente artículo que publicó Ana Laura Magaloni en el periódico Reforma, donde refiere los límites de las mayorías. Es fundamental que incluso cuando hay una alternancia política como es consubstancial a la democracia, los derechos adquiridos de particulares conforme a un esquema legislativo no puedan ser vulnerados, porque entonces se pierde certidumbre. Te hago esa colación, por ejemplo, con las recientes decisiones en materia energética, que proyectos de inversión de largo aliento que fueron planificados, decisiones de inversión tomadas al amparo de un régimen legal, si permanecen estos acuerdos, que ahora son impugnados afortunadamente por la COFECE, de un día para otro se vuelven inoperantes. Entonces, tenemos que encontrar ese sano equilibrio entre las alternancias democráticas con la certidumbre de largo plazo para los agentes económicos. Eso por un lado. Y por otro lado, Leonardo, y abonando a tu comentario, todos los regímenes políticos, por definición, tienen imperfecciones. El régimen presidencialista tiene muchas imperfeccionciones, y el gran reto de las democracias que han optado por este régimen, no por el parlamentario, es cómo atenuar los excesos de la concentración que por definición tiene el régimen presidencial. Y aquí quiero hacer una clara diferenciación de la visión del presidente y de la que tenemos muchos más en la sociedad civil. El presidente continuamente fustiga a los órganos autónomos, a los órganos reguladores, porque incluso los califica como un gobierno paralelo, como un invento del neoliberalismo. Muchos desde la sociedad civil pensamos exactamente lo contrario. No hablo del presidente actual, ni del anterior, ni del que siga, sino que por definición una manera de atenuar esos excesos del presidencialismo es que en materias sustantivas como es la economía, con el caso de Banxico, las elecciones en el INE, las cuentas públicas en el caso del INEGI, la estadística, o Coneval, los programas sociales, o los derechos humanos en la CNDH, estén encomendados a órganos que tienen independencia en su actuar, que son colegiados, transeccionales y de integración profesional. En eso exactamente es donde encontramos el delicado balance entre un ejecutivo con capacidades, pero que tenga límites a su actuación. Sí, claro. Y muy importante esto último que subrayas, aparte de los límites, que sea colegiado. ¿Qué significa? Que detrás de cada decisión, a diferencia de la institución presidencial, donde el presidente decide solo o puede consultar a quien quiera, pero en los órganos colegiados, por norma, tienen que deliberar y, por tanto, pues ponderar cuál es la mejor decisión para el país. Por eso se les encarga eso. Pues, presidente, ¿algún apunte más? Solamente, Leonardo, destacar que más que sentirnos sorprendidos por este tipo de eventos, tenemos que acostumbrarnos cada vez más que en una democracia enriquecida, insisto, en una visión de largo aliento, no este sexenio, ni el anterior, ni el que siga, el hecho de que las autoridades reivindiquen las facultades que les corresponden al final del camino, más allá de cada decisión, fortalece a las instituciones. Claro. Presidente, un abrazo, muchísimas gracias por el comentario. Gracias, Leonardo, saludos a la audiencia.